capítulo 2, verso número 5. Apocalipsis capítulo 2, verso número 5. Usted siga la lectura, la vista. Yo lo voy a hacer en voz alta, pero es importante que pongan mucha atención a lo que vamos a estar leyendo. Amén. Bien, dice este verso así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Muy bien, oramos a Dios y le pedimos a Dios su dirección, que Él nos ama. Muy bien, hermanos, quiero tomar unas palabras de este verso 5 que leí, Apocalipsis 2:5, para tratar de dar este mensaje, presentar este mensaje. Y quiero hablar acerca de este tema: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. El Espíritu Santo le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, usted ubica cómo se encuentra hoy, o qué tanta diferencia hay en cuanto a cómo se encuentra hoy a cómo se encontraba hace algunos años. ¿Cuál era su posición cuando se bautizó? Porque sí es bien importante no perder el sentido de eso. Por eso la Biblia está llena de recomendaciones y consejos que van enfocados o tienen que ver con el cuidado de la vida cristiana. Hay diversos consejos, hay diversas recomendaciones sobre esto. Y algo de esto lo encontramos precisamente en este libro de Apocalipsis, o un ejemplo de esto. En el capítulo 13, en el verso 11, el Espíritu Santo le habla a esta iglesia o a los cristianos de esta iglesia y les dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque a veces la corona o el premio o el lugar que ocupamos se puede perder. Puede venir otro y ocupar ese lugar y entonces vernos nosotros envueltos en una tragedia. Y es que siempre va a estar latente este riesgo. Cuando nosotros nos descuidamos, entonces empezamos a perder el sentido de ubicación en nuestra vida espiritual. Y lamentablemente cuando se da esto, casi ni nos damos cuenta. Hay personas o cristianos que se van deslizando, que van yendo a menos, que van desmejorando en su vida espiritual y cristiana y casi no lo perciben, casi no lo captan. A mí personalmente me ha tocado ir a visitar hermanos que ya brillan por su ausencia por 15 días, 20 días, un mes, y cuando llego y platico con ellos y les pregunto en el sentido espiritual, ¿cómo están? Ellos me dicen que bien. Y entonces uno piensa, ¿cómo puede estar bien alguien espiritualmente hablando cuando se desconecta totalmente de la iglesia, o cuando está desconectado de la iglesia y entonces empieza a ausentarse?
Porque hay quienes pueden caer en tal desubicación y pueden caer en esto de tal manera que llega el momento en que no saben si son cristianos o no. Y esto los refleja, ¿no? Esto los arrastra a llevar una vida muy irregular. Por eso vamos a ver cristianos que su vida es toda una contradicción, porque por un lado ellos evocan ser cristianos, pero su forma de conducirse y de comportarse dice todo lo contrario, refleja todo lo contrario. Y quien cae en esta situación no puede ubicarlo, no puede tener claridad en ello hasta el momento en que Dios lo confronta, hasta el momento en que el Espíritu Santo trata con él y entonces trabaja con él y entonces empieza a volver en sí, como sucedió con el hijo pródigo. Dice la Biblia que hasta cuando ya se vio en la más terrible miseria, en la más terrible ruina, entonces el hijo pródigo volvió en sí y entonces pudo darse cuenta de su condición o su situación tan lamentable. A esta iglesia le pasa lo mismo. El Espíritu Santo la tiene que confrontar. El Espíritu Santo tiene que hablar con ella. Y entonces el Espíritu Santo le va señalando a una serie de situaciones que ya se empiezan a deslucidar en su vida, en la vida de esta iglesia, y que le están afectando. Por eso, hermanos, es bien importante que todos nosotros, como cristianos, tengamos sumos cuidados de nuestra vida espiritual y que nos esforcemos para mantener esa vida espiritual estable y equilibrada. Claro que para ello es necesario evitar caer en estos contratiempos que se dieron en esta iglesia o en esta congregación. Y quiero mencionarlos, porque uno de los primeros contratiempos que se dan en esta iglesia, al caer en esa desubicación, es decir, al no darse cuenta en qué posición se encontraba todavía, es que esta iglesia vive o cae y lleva una vida de simple rutina. Por eso el Espíritu Santo le habla y le dice: escribe al ángel de la iglesia, es decir, al pastor en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y es que, hermanos, cuando se vive en la rutina, quien está en esta condición nunca le va a alcanzar su mente para entender que el Espíritu Santo busca hacerlo reaccionar. Aleluya. Porque es bien interesante lo que dicen estos 2 versos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y es que cuando dice el Espíritu Santo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, esto no tiene que ver con otra cosa, sino con el hecho de que es el Espíritu Santo, es Dios el que sostiene en su mano a la iglesia. Es el Espíritu Santo
Pero cuando alguien pierde su lugar, cuando alguien está desubicado, ni siquiera entiende esto, no puede ubicar esto, batalla para darse cuenta de esto. Y ve algo, la palabra que se utiliza aquí en este pasaje para referirse a sostener. Esta palabra griega quiere decir que Cristo tiene completo control sobre la iglesia. Cuando dicen que sostiene, quiere decir que Cristo tiene ese dominio, ese control, esa autoridad. La iglesia está en las manos de Jesucristo, y solo quien lo entiende, quien se da cuenta de ello, entonces puede proceder de acuerdo a como Jesucristo lo está esperando o lo demanda en su palabra. Porque quien entiende esto, entonces se da cuenta que quien se apega a la voluntad de Dios no va a perecer jamás. Nadie tiene autoridad ni poder para arrebatar a la iglesia de la mano de Jesucristo. Jesús mismo lo dice cuando se refiere a sus iglesias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 28, cuando dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús siempre está dispuesto a protegernos, siempre y cuando nosotros nos dejemos. Porque a veces Jesús puede estar protegiéndonos y tratándonos de guardar del mal, y nosotros estar empecinados en no estar bajo la cobertura de Jesús. Cuando alguien se desubica, cae en estos errores, comete estas fallas, y entonces en esa rutina pesada, en esa rutina en la que cae, para esa persona o ese cristiano le es imposible entender estas cosas, y siempre cuando procede va a proceder más por imposición que por convicción. Si le dice el Espíritu Santo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La palabra original para describir el trabajo al que se refiere aquí está relacionada con la palabra bregar. Bregar, es decir, trabajar, pero un trabajo arduo. Y lo peculiar de esta palabra es que describe la clase de labor que requiere o que se nos exige, no solo en el esfuerzo, sino también en la concentración para entender la clase de trabajo que estamos prestando. Alguien puede servir sin entender qué está haciendo, y eso no sirve. Alguien puede esforzarse en buena manera, pero no entender a quién le está sirviendo. Y lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia aquí es que tú no puedes trabajar por imposición, sino por convicción. Es decir, tienes que entender a quién le sirves y para qué sirves. Aleluya, gloria a Dios. No es un trabajo sin sentido. Alguien se puede matar trabajando y puede hacer una y mil cosas, pero si no entiende el sentido de su trabajo, entonces aquello no significa nada. Porque en el cristianismo se debe bregar por Cristo, se debe trabajar por Cristo. Y cuando el trabajo físico no le es posible para poder agradar a Cristo, entonces necesitamos entender cómo hacerlo.
Porque hay una cosa y bien clara: Dios conoce perfectamente nuestras obras. Por eso le dice el Espíritu Santo: yo conozco tus obras. Yo conozco por qué estás trabajando, yo conozco por qué haces las cosas, y también conozco las cosas que dejas de hacer. A mí no me engañas. Pero todo, hermanos, se genera o se desencadena porque nos desubicamos y caemos en la rutina. Y cuando alguien cae en la rutina, fíjese bien, lo que sucede en su vida es que pasa solo a asumir una actitud de legalismo. Pareciera un cumplido del Espíritu Santo a esta iglesia. Porque le dice el Espíritu Santo: no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Lo cierto es que cuando alguien cae en la rutina, se vuelve legalista y empieza solo o dedica su vida solo a cazar los pecados de los demás y andar señalándolos, y eso no sirve delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso recuerda de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Pero lo segundo, hermanos, a lo que quiero referirme es que cuando alguien se desubica y se olvida de ese lugar que ocupaba cuando se entregó a Cristo, entonces pierde la sensibilidad espiritual. El verso 3 y 4 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dice este verso: y has sufrido, la palabra para sufrimiento que se utiliza es la palabra hipomonio. Es una palabra griega. Esta palabra se refiere o tiene que ver con el sufrimiento, pero también con la paciencia. Y aquí se asume o hace referencia a la paciencia que asume el sufrimiento y la dificultad y los transforma en gracia y gloria. Hay personas que dicen que a veces los problemas y el sufrimiento es lo que le da sentido a la vida. Eso es lo que le da sentido a la vida. Pero cuando nos enfrentamos a la vida con este tipo de paciencia y sufrimiento, esto sobrepasa lo que algunos dicen, es decir, Cristo nos imparte el verdadero color de la vida, porque entonces la vida no es gris ni negra, siempre tiene los matices de gloria. Aunque tú estés en medio de los problemas y las dificultades, cuando hay esta paciencia y cuando hay este sufrimiento que va a ser atendido por Cristo, entonces las cosas se enfrentan de manera diferente. Sin embargo, todo esto no tiene sentido si estamos desubicados, si estamos fuera de lugar, si descuidamos el aspecto espiritual, o como aquí se dice, si descuidamos el primer amor. No olvidemos que el amor es el catalizador de todas las cosas, y entonces aún cuando usted sufra intensamente o profundamente por Cristo, si en medio de eso no está el amor de Cristo, entonces todo es en vano. Todo es en vano. Entonces ha perdido el tiempo. Entonces hay un riesgo grande, porque usted y yo nos estamos esforzando y aplicando por llegar al momento final en este mundo, y queremos nosotros aferrarnos a la seguridad que cuando
cuando nos vayamos de este mundo nos vamos a ir seguros porque vamos a recibir o contar con la protección de Jesucristo. Pero si el amor de Dios no es lo que está generando esa fidelidad, entonces todo es en vano. Aleluya, gloria a Dios. ¿De dónde surge su paciencia? Porque el Espíritu Santo le dice a esta iglesia: ya has sufrido, ya has tenido paciencia. Con razón dice la Escritura que con paciencia ganaremos nuestra alma. Si no hay amor, entonces no puede haber sensibilidad espiritual en su vida. Y entonces va a ser igual hacer las cosas por una razón o por otra. Pero, hermanos, hay algo más grave todavía. Porque cuando alguien se desubica, como sucedió en esta iglesia, entonces no hay en esa persona esa capacidad de arrepentirse. No hay esa capacidad de arrepentirse. Por eso el verso 5 y 6, el Espíritu Santo le sigue hablando a esta iglesia y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero ¿quién es esto? Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tengan paciencia, quiero explicar bien esto. No se pueden hacer obras dignas de arrepentimiento cuando estamos desubicados. Y es lo primero que le encargan a esta iglesia. Haz las primeras obras. Y aquí hay una advertencia. Porque le dice el Espíritu Santo: mira, si no haces las primeras obras, quitaré tu candelero de su lugar. Mientras el candelero está todavía en su lugar, hay esperanza. Y entonces el cristiano puede dar marcha atrás del camino equivocado que ha tomado. Esto se tiene que demostrar con hechos o haciendo las primeras obras. Un día unos hombres iban con Juan para que los bautizara, y entonces entre lo que les dice Juan, les dice: hagan obras dignas de arrepentimiento. Y el Espíritu Santo está repitiendo esto, pero ya no se lo dice a la gente común, se lo dice a la iglesia, a los cristianos, a los bautizados. Y es que en Éfeso había otro problema. Aquí se habla de las obras de los nicolaitas, que de entrada entendemos que este grupo de personas eran un grupo de personas herejes que se encontraban en la iglesia. A este grupo de personas no solamente se les nombra aquí, también se les nombra cuando se le escribe a la iglesia de Pérgamo, cuando el Espíritu Santo le habla a la iglesia de Pérgamo, especialmente en el verso 15. En este verso se les relaciona estrechamente con los que sostienen la enseñanza de Balaam. Y cuando el Espíritu Santo habla y se refiere a ellos, dice que lo relaciona con comer cosas sacrificadas a los ídolos y con la inmoralidad, según el verso 14. Pero también los encontramos relacionados con el mismo problema en Tiatira. Y en Tiatira, la malvada Jezabel hace que los cristianos practiquen la inmoralidad y coman cosas sacrificadas a los ídolos, según el verso 20 y 22.
Y entonces podemos fijarnos en dos cosas. Primero, que este peligro no procede de afuera de la iglesia, sino del interior. En el interior de la iglesia había gente con estas tendencias. Aleluya, gloria a Dios. Había muchos que no lo notaban, pero al Espíritu Santo, ¿cuánto se le pasaba? Pero en segundo lugar, los nicolaitas y los que mantenían la enseñanza de Balaam eran de hecho los mismos. Eran los mismos. Y escúchame bien esto. Aquí hay un juego de palabras. El nombre Nicolás, que es el fundador de los nicolaitas, se podría derivar de dos palabras griegas. Por un lado, la palabra Nican, que significa conquistar, y Lagos, que significa pueblo. Pero fíjate bien, luego el nombre de Balaam podría derivarse de dos palabras hebreas. La primera palabra es Bela, que significa conquistar, y la segunda Jaam, que significa pueblo. Es decir, Nicolás o Nicolás en griego es el mismo significado que Balaam en hebreo. Así que los dos nombres son lo mismo, y puede que describa a un maestro malvado que ha obtenido la victoria sobre el pueblo, subyugándolo con sus enseñanzas heréticas, y que pueda acabar por destruir al pueblo. Por eso el Espíritu Santo le dice a la iglesia: por eso no te puedes arrepentir, por eso estás tan desubicada, porque ya te envolvieron a ti estas prácticas, la práctica de los nicolaitas y las prácticas de Balaam te están matando, te conquistaron y te van a llevar a la destrucción. Aleluya, gloria a Dios. Y sin duda alguna, alguien que se desubica, que se desanima, que se confunde, va en esa inercia. Por eso, hermano, ¿en qué lugar se encuentra? ¿En qué lugar está ocupando? ¿Todavía está en el mismo lugar que cuando aceptó a Jesús? Porque esta iglesia le dice: recuerda de dónde has caído y arrepiente. Recuerda de dónde has caído. Ella ni por la mente le pasaba cómo se encontraba. Pero cuando alguien se desubica en esta dimensión, entonces lo más trágico de todo es que este cristiano, este tipo de cristianos, este tipo de iglesia, dejan de ser vencedores. El verso 7, que con este cerramos, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un cristiano deja de ser vencedor porque se aleja o deja de oír la palabra de Dios. Por eso recalca el Espíritu Santo: el que tiene oído, oiga. Pero ¿cuántos escuchamos todavía? ¿Cuántos oímos? Porque cuando dejamos de oír, es decir, de estudiar y de poner atención a la palabra de Dios, entonces se corta, se frena la instrucción, dejamos de recibir la instrucción de Dios que
está en su palabra. Pero al mismo tiempo se pierde el derecho de participar del árbol de la vida. Porque así lo dice: solo al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es parte de la historia del huerto del Edén. Y a Adán y a Eva se les impidió comer de ese fruto. Lamentablemente ellos desobedecen y a raíz de eso ya no pueden vivir para siempre. Ya no pueden vivir para siempre. Recuerden que ahí en el Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces ellos comen, desobedecen y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Imagínense si hubieran comido del árbol de la vida, vivir eternamente en pecado. En el pensamiento judío posterior, el árbol de la vida llega a representar lo que podía dar el hombre a la vida verdadera, o lo que le podía dar al hombre esa vida verdadera. Y a esto se le añade otra figura. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. A ellos se les cierra para siempre el acceso al árbol de la vida. Así también cuando el cristiano se desubica, desobedece y pierde su lugar, también se le priva de participar del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Por eso, hermanos, ¿en qué posición te encuentras? ¿Cuál es la condición en la que vives? ¿Todavía tu condición es favorable? Porque si no es así, tienes que recordar, acuérdate en qué condición te encontrabas, recuerda de dónde has caído y necesitas arrepentirte, no puedes esperarte más. Imagínese, hermano, tanto batallar, tanto sufrir, tanto luchar, tanto enfrentar problemas en esta vida por serle fiel a Cristo y que finalmente no alcancemos lo que pretendemos. Imagínense, qué lamentable. Hermanos, porque la vida cristiana es muy hermosa cuando la vivimos en apego a la voluntad de Dios y a las recomendaciones que Él presenta en su palabra. Porque no hay cuestionamiento en esto. Él es el que nos va a ayudar a mantener el equilibrio espiritual y la posición que nos corresponde, si tomamos en cuenta lo que hemos dicho. Que debemos evitar caer en una rutina sin sentido. Usted es cristiano, ¿por qué? Porque se lo impusieron, porque está convencido. Debemos esforzarnos para mantener la sensibilidad espiritual que solo la puede generar el amor de Dios. ¿Todavía está este elemento en su vida? Pero al descubrir algún inconveniente en nuestra vida, debemos asumir una actitud de arrepentimiento sincero y empezar a hacer las primeras obras o demostrarlo haciendo las primeras obras. Y finalmente debemos conservar esa actitud y esa posición de vencedor a la que Cristo nos ha llamado. Si esto se da en nuestra vida, entonces estamos en una buena posición. Pero si no se está dando,
Entonces, hermanos, debe haber preocupación. Póngase de pie. Aleluya. Paz de Cristo. Podemos cantar al Señor y decirle al Señor, recibe toda la gloria. Y yo te invito, si tú así lo consideras, si tú lo valoras, para que en el altar nos postremos ante el Señor y le digamos al Señor que necesitamos de su ayuda. Que aquí ante el Señor y de manera muy sincera veamos ante Él en qué posición nos encontramos. No te olvides que nosotros los seres humanos por naturaleza tendemos a justificarnos y tendemos también a desubicarnos y también a tratar de hacer ver algo que no anda bien, tratar de hacerlo ver bien. Por eso aquella iglesia decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces el Espíritu Santo la confronta y le dice: ¿qué no te das cuenta que eres un desventurado, un pobre, un ciego y un desnudo? ¿No te das cuenta de tu condición? Por eso solo cuando nos presentamos ante Dios y cultivamos ese espíritu sincero ante Él, podemos darnos cuenta de nuestra situación. Bien lo dijo Isaías cuando vivió esta experiencia: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová el Rey de los ejércitos. Y ahí cae como muerto y solo espera que la misericordia de Dios lo alcance, y es esta la que lo alcanza y lo levanta. Solo Dios puede hacerlo en nuestra vida. Cantamos al Señor, y si usted gusta acercarse, hágalo. Y si no puede hacerlo por alguna razón, ahí en su lugar, sincérese con Dios. Sincérese con Dios. Dígale: Señor, esta es mi condición. Si hay algo que está por ahí en su vida, escondido y que no ha podido superar, pues hoy Dios lo puede ayudar. Gloria a Dios.